alabaré. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerles una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le replicó: no sabes lo que pides. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado el Padre Dios. Los 10 discípulos que habían oído la palabra de Jesús se indignaron contra los 2 hermanos Santiago y Juan, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes del mundo los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. En este 25 de julio, la Iglesia celebra la fiesta litúrgica del apóstol Santiago, hermano de Juan, llamado hijos del trueno por su temperamento fogoso. Es el primero en ser martirizado, según los estudiosos, hacia el año 44 de la era cristiana, ofrendó su vida por Jesús. Según la tradición, emigró de la tierra de Israel, emigró a lo más occidental de Europa, España, la Hispania, y allí es considerado el gran patrono, el gran protector. De hecho, después de Jerusalén y de Roma, es Santiago de Compostela, esta ciudad universitaria que parece detenida en el medioevo, el tercer lugar de peregrinación en el mundo. Pero más allá de esta fiesta del apóstol Santiago, tomemos el Evangelio y meditemos sobre él. Aprendamos 3 enseñanzas para tu vida y la mía, a propósito de ese querer ser discípulos, seguidores de Jesús. La primera enseñanza que encontramos hoy es la exhortación que hace Jesús en Mateo a la madre de los Zebedeos, en Marcos directamente a estos Zebedeos, Santiago y Juan, y probablemente porque la fuente primigenia es el relato más veraz que tal vez Mateo quiso limpiar la imagen de los discípulos como ambiciosos y colocó esas palabras de estar a la derecha o a la izquierda en el reino de Jesús, lo colocó en labios de sus madres, de la madre de ellos, pero los escrituristas dicen probablemente fue palabras de ellos, Santiago y Juan. A la pregunta de estar a la derecha o a la izquierda, Jesús responde con una afirmación que hoy va dirigida a todos nosotros. ¿Somos capaces de beber el cáliz que se ha de beber Jesús? Cuando hablamos de cáliz, hablamos de una copa, de un vaso. Pensamos en la última cena, pero en el judío del tiempo de Jesús el cáliz se asociaba al destino de sufrimiento, de dolor, de exigencia y de incomprensiones que se podía vivir siguiendo a un hombre que por hablar la verdad era cuestionado. Los Zebedeos dirán que van a beber ese cáliz,
Pero Jesús, más allá de que lo hagan por precipitud al responder o por orgullo pensando que lo pueden hacer, Jesús quiere alertarnos a nosotros. No hay verdadero seguimiento de Él si no nos tomamos el cáliz que implica seguirlo a Él. Ustedes me preguntarán, Padre, ¿y en qué consiste? Y yo me quedo con la primera lectura de hoy, preciosa, donde Pablo, hablando también del seguimiento de Jesús, lanza unas expresiones que a mí en lo personal me confrontan y cuestionan mi vida. En efecto, el apóstol Pablo, hablando de la exigencia, de las incomprensiones y aun persecuciones que viven con ocasión de seguir a Jesús, afirmará: nos aprietan, pero no nos aplastan. Estamos apurados en la vida, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Cuando escucho estas expresiones me pongo a pensar, ¿qué sintió Pablo? ¿O qué les anunciaba Jesús a Santiago cuando por anunciar el Evangelio, por construir el reino, por ser profeta entre los hombres, se viven tantas incomprensiones, a veces más desde los de adentro, la institución de la iglesia, que los de afuera? No hay vida de un santo y no hay vida de un profeta de Dios que haya sido caminado, o sea, haya sido un sendero sobre pétalos de rosa. La vida del profeta, la vida del verdadero discípulo implica incomprensiones, persecuciones, difamaciones, luchas interiores, batallas por ser fiel al Señor y ciertamente cuestionamientos desde afuera. Hoy, si tú dices, me llamo cristiano, me llamo católico, me llamo seguidor de Jesús, no pienses que todo el mundo te va a querer. No te la creas que todo el mundo te va a aprobar. No pienses que todo el mundo te va a aplaudir. Mira el destino de Jesús. Es en el contexto, aunque no lo dice hoy el Evangelio, acababa de anunciar por tercera vez su propia pasión y muerte. Y los discípulos tan desentendidos, pensando en primeros puestos, no entendían a Jesús y no entendían el sentido del reino que Él viene a anunciar. Segunda expresión que nos pone a pensar a todos. Se muestra en Santiago y en Juan ambición, vanidad humana. De alguna manera esa inclinación innata en casi todos los seres humanos por los primeros puestos, por la apariencia, por la imagen. Cómo no habían entendido el reino de los cielos y cómo equiparaban el reinar de Dios con los reinos humanos de poder temporal, de vanidad, de apariencia, de aplauso humano. Tú y yo tenemos que decir que no estamos exentos de esa realidad, la vanidad, la vanagloria, la imagen. Hay que ver cuando un deportista, cuando un cantante, cuando un actor, cuando un empresario es exitoso y el mundo le sonríe, qué difícil es no dejarse picar por el virus de la fama, del prestigio, la ambición de buscar el conocimiento y reconocimiento de los demás. Nosotros evangelizadores no somos ajenos a esa situación y solo el paso de la vida nos da una sabiduría para aprender esta verdad suprema. Ni el aplauso humano nos infla, ni la crítica de los hombres nos desinfla. La vida y el paso de los años te enseña esta verdad superior. No vales lo que valgas ante los hombres, vales lo que valgas ante Dios. Hoy no dejes que una situación, que una realidad, que una inclinación que es humana, de alguna manera entre en tu corazón. Lo anunciamos a Él, nos gastamos por Él. Unos siempre te acogerán y otros muchos te rechazarán, pero el anuncio del reino no se puede dejar de hacer. El anuncio del reino no se puede detener.
Padre, que uno se ha desanimado, que empecé en un grupo pastoral, que empecé en una parroquia, que empecé en un grupo de oración, en un grupo bíblico, que me han difamado, no importa, obras en buena fe, sientes el Espíritu del resucitado en ti, avanza, avanza, avanza. Padre, es que siento que ese avanzar es como empujar una gran retroexcavadora en su vida. Si estás apoyado en ti, no serás capaz, pero si te impulsa el Espíritu de Dios, avanza, 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 anuncia el Evangelio. No hay un solo santo en la iglesia, y si lo conoces, cuéntamelo, preséntamelo. No hay un solo santo en la iglesia de los que están canonizados o declarados tales por el juicio autoritativo de la iglesia. No hay uno solo que no haya vivido grandes incomprensiones, calumnias, persecuciones, y ellos no detuvieron la obra del anuncio del reino de los cielos. No puedo pensar en tantos buenos cristianos que con más fuego que convicción, con más emoción que razón, han empezado a hablar de Jesús, pero apenas no les valoran, o apenas les cuestionan, o apenas alguien los descalifica, se desaniman. No, esto es una convicción del alma, esto es una certeza que toca lo más profundo de la vida, y tú no puedes dejar de anunciar al Señor. Decir como el profeta Jeremías: desde antes del vientre de mi madre me llamaste, desde antes de nacer me consagraste. Siento el fuego de Dios en mi corazón. Tengo que gritar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. Los apóstoles que fueron cobardes, tibios, cómodos y que no comprendieron a Jesús antes de su Pascua, luego dan la vida por él. Y es precisamente estos apóstoles, Santiago y Juan, que pelean ambiciosamente o piden codiciosamente los primeros lugares. Luego es Santiago el primer mártir en derramar su sangre, convencido de que la muerte es encuentro con Dios, de que la muerte es ganancia, y que anunciarlo a él más allá de lo que piense una persona, alguien dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no te va a robar ese fuego en el corazón. Lo digo, amigos, muy a propósito de que la gente se desanima, de que la gente a veces ante una dificultad se acobarda. No, ser cristiano hoy, en la sociedad secular, en la sociedad del pensamiento laico, en la sociedad donde tú por expresar tu fe te ridiculizan o te menosprecian, es para hombres de coraje. Es una verdadera paradoja. El pudor sexual, que siempre fue íntimo, hoy es exterior y público. Cada que una persona, un grupo de personas quieren protestar, se desnudan públicamente y hasta se hacen fotografiar. ¡Qué ironía! Y la fe, que siempre fue pública, hoy no, eso no lo diga, eso es privado. Cállese, que eso es como parte de su pudor, eso es de su vida íntima. Usted servidor público, o usted empresario, o usted ciudadano de a pie, no diga públicamente si cree o no cree, eso se hace en privado. ¡Qué ironía! El pudor sexual, que siempre fue privado, hoy se hace público y la gente se desnuda sin ningún reato. Y la fe, que siempre fue pública, hoy se quiere reducir como la esfera intimista, como el pudor sexual. ¿Qué pasa en nosotros? El mundo está al revés. Nada hay más público que la fe. Jesús no habló nunca en recintos cerrados, en las plazas públicas, en las calles, en las sinagogas, en el templo de Jerusalén. Ha descampado al borde del mar de Galilea en una barca sobre el mar de Galilea. Todo lo dijo cuando él lo acusan en el juicio. ¿De qué me acusa? Yo no he dicho nada en privado, lo he dicho todo en público. Mira mis palabras, pregúntale a la gente. Y ahora la fe la queremos arrinconar. Que Santiago apóstol, fogoso hijo del trueno, nos enseña a ser corajudos, valientes anunciadores de la fe en Jesús. Tanto respeto humano de lo que piensen los otros, tanto temor de los hombres, y hoy nos falta temor de Dios. El temor de Dios nos escandaliza. Ay, no, miedo a Dios, y temor de Dios es respeto a Dios, más que miedo. Pero si hay miedo de los hombres, temor de los humanos, no tiene sentido
la vida loca y al revés que estamos viviendo. Terminemos con una tercera y última realidad, y es que Jesús constata y se lo dice 3 veces a ellos: en la comunidad cristiana, en la comunidad de creyentes, lo más importante, la autoridad se construye sobre el servicio. Tal vez una de las frases más grandes que ha dicho Francisco en su pontificado fecundo es esta: el único poder que existe es el servicio. Jesús cuestiona la forma de los gobernantes de su tiempo. Se ve que no era muy amigo de ellos o que encontraba repulsión, rechazo, repugnancia frente a la forma en que la gente de poder oprimía a otros. Eran relaciones de sumisión, relaciones humillantes, relaciones de obediencia ciega, relaciones donde una persona está sobre otra. Y Jesús quiso cambiar ese paradigma, ese parámetro, y dice: en la familia, en las comunidades, en la vida, si se quiere, laboral, en la vida social, las relaciones tienen que ser de fraternidad, fráteres, hermanos, entre iguales, y son relaciones sobre todo de servicio a los demás. De servicio a los demás. Se los dirá 3 veces a los discípulos: no busquen relaciones de dominación sobre los demás. Eso lo hace la gente que no es cristiana, la gente pagana. El gerente de una empresa que grita a los otros, que humilla a sus empleados, que doblega al otro con el temor de que se le va a sacar del trabajo. Entre ustedes no debe de ser así. No podemos caer en esa dinámica de apabullar a otro. Jesús nos dirá: solo la fraternidad, comunión, común unión y el servicio es el distintivo del verdadero cristiano. Pregunto yo, ¿cómo serían de hermosas las empresas donde las relaciones no sean tan verticales y sean más cercanas, más fraternas, más de servir a los demás? ¿Cómo serían las relaciones en el mundo económico cuando no se llega a una persona porque es pobre, se le excluye de un club social, de un restaurante, por su raza, por el color de su piel, por su condición económica? Padre, es que Jesús es un soñador, es un utópico, pero hay que construir utopías en la vida que jalonan la sociedad, porque este pragmatismo, esta practicidad en la que vivimos hace que la vida sea egoísta. Las relaciones humanas de utilidad, utilitaristas y de alguna manera secas, estériles, relaciones humanas sin sabor. Terminamos diciendo en ese tercer punto que el servicio tiene como 3 miradas. Darse a los demás, eso es servir, darme al otro. Correr la suerte del maestro, la de Jesús, ser incomprendido y a veces criticado injustamente. Como dice la famosa expresión, se metió de redentor y salió crucificado. Y servir es entregar la vida en rescate por otro. En la mentalidad del judaísmo en tiempos de Jesús, rescatar la vida, rescatar la vida era la muerte o la entrega de un justo por su pueblo. Y tiene un poco ese sentido de expiación, redención, redimir, pagar la deuda de otro. Hoy no tengas miedo en servir. Te van a pagar mal, algunos te pagarán bien, otros no. Fue la suerte de Jesús, que te implica dar la vida y a veces no tienes el tiempo, no tienes la disposición emocional, no tienes el corazón abierto para darte a otros. Aprende de Jesús, que aún muriendo piensa en darle salvación al buen ladrón, en encomendar su madre al buen apóstol Juan y en pedir perdón para la multitud que gritaba crucifixión. Padre, ser cristiano es muy difícil, sí. Desde lo humano es muy difícil, pero desde el Espíritu del resucitado, Él te dará el amor
para entregarte cada día. Te ayudará a dar la vida en rescate por los demás. Él rescató a todos y tú como seguidor quieres con tu entrega servicial rescatar a una o a otra persona, en ese sentido de expiar, reparar el daño del otro. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias por la vida de un gigante como el apóstol Santiago. Muchos nos llamamos seguidores y discípulos de Jesús, pero cuando vamos a mirar nuestra vida, cerramos los ojos y pensamos cuánto nos falta. Mucha razón tiene el Evangelio cuando nos muestra que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y más razón tiene el Evangelio cuando nos dice que solo cuando se entrega la vida se va a conservar. Sé que es una paradoja, sé que son palabras mayores y difíciles las que te estoy diciendo. Tienes razón en apagar el televisor, en apagar tu celular si estabas viendo esta misa por medios digitales. Puede que te asustes, pero mira a la gente que vive su vida para ella sin servir. Conoce su alma y es una vida miserable, una vida anodina, intrascendente, una vida de total insatisfacción. El Señor ha colocado aquí, y a ti también allá donde estás, en tu corazón, ha colocado un dato. La vida solo es grande. La vida solo tiene sentido cuando se vive para servir. Señor, que ni el cáliz de incomprensiones humanas, ni ambiciones de imagen, me olviden o me hagan olvidar de la gran enseñanza que hoy me entregas. Solo muriendo en servicio a los demás cada día, alcanzamos la verdadera vida. Amén.